Entonces, en la sesión pasada, ¿qué fue lo que hicimos? Implementamos dos ejercicios, uno muy simple, que era el de calculadora, y otro del juego del goloso. Lo que hicimos fue tomar el diagrama de clases y pasar o convertir ese diagrama de clases a código tal cual, literalmente ustedes se dieron cuenta que cada uno de los métodos, cada uno de los atributos, los constructores y todo se implementó tal cual, o sea, siguiendo la firma. Lo único que teníamos que tener cuidado era del código interno, pero estos métodos que ustedes pueden observar aquí eran los métodos que estaban dentro del diagrama de clases. Entonces el objetivo de esa sesión fue mostrar cómo, si tenemos un diagrama de clases bien diseñado, eso se lleva al código y pues nos da muchísima información y muchísimas luces de qué es lo que tenemos que implementar y por lo menos cuáles son los métodos que tenemos que implementar y demás. Obviamente ya al interior de cada método pues tendremos que pensar en cómo lo implementamos para que funcione, pero definitivamente seguir un diagrama de clases nos ayuda mucho cuando ya estemos en la parte de codificación, porque no tenemos que pensar qué tenemos que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sería el interior de cada método mirar cómo se implementa esa funcionalidad, pero el diagrama de clases ya nos dice qué tipo de dato tenemos que retornar, cómo se llama el método, si no retorna nada, o qué atributos necesitamos dentro de nuestra clase, etcétera. Entonces eso fue lo que conseguimos en la clase pasada. Ahora, el objetivo de hoy es mostrar cómo estas clases que ya están implementadas las llevamos ya al programa como tal funcional. O sea, básicamente, ¿qué es lo que nos hace falta implementar? Nos hace falta implementar el archivo principal, porque aquí tenemos la clase calculadora que lo hace todo. Nos hace falta implementar es el archivo principal donde invocamos esta clase, y como esta clase ya tiene sus métodos y sus operaciones desarrolladas, pues entonces va a ser más sencillo, mucho más sencillo poder terminar nuestro programa. Entonces, este lenguaje que estamos utilizando acá es Java. Este es el lenguaje Java y vamos a hacer la implementación en C Sharp. O sea, son lenguajes diferentes. Vamos a utilizar Visual Studio para poder hacer esa implementación y quise, pues digamos, no utilizar una plataforma de Java para que ustedes tengan contacto con los dos lenguajes, además para que se den cuenta que si algo ya lo hemos implementado en un lenguaje es muy fácil llevarlo a implementarlo en otro lenguaje, sobre todo entre Java y C Sharp hay muy pocas diferencias. Listo, entonces, que quede claro, este lenguaje que estamos utilizando aquí es Java. Si yo lo implementase en una plataforma como NetBeans, por ejemplo, y trabajara con el lenguaje Java, pues no tendría que modificarle ni una sola línea de código a esta clase ya, porque ya sabemos aquí que compila y que funciona muy bien. Pero como lo voy a implementar en C Sharp, tengo que hacer algunos pequeños cambios, pero me gusta mucho el ejercicio de haber creado la clase en Java e implementar el programa en C Sharp para que ustedes vean que si ustedes aprenden un lenguaje, pues va a ser mucho más fácil también migrarse a otro, sobre todo entre estos dos que son muy parecidos. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este código, que es el código de la clase calculadora. Vamos a copiarlo así tal cual como aparece acá, ¿sí? El código interno de la clase. Y vamos a abrir aquí la aplicación de Visual Studio. Acá en Visual Studio yo adelanté, para que nos rindiera un poco más la clase, porque la idea es abarcar los dos ejercicios, adelanté un poco esa interfaz gráfica. Básicamente, ¿qué es esta interfaz gráfica? Es un formulario al cual le he colocado el nombre calculadora básica. Como pueden ver aquí en la propiedad text está el texto calculadora básica. He colocado unos labels, que los labels son simplemente unas etiquetas que nos muestran información. He colocado unas cajas de texto. He colocado un control que es un combo box. Este control es para que la persona seleccione la operación, no para que la tenga que ingresar por teclado, sino para que la pueda seleccionar. Y he colocado un botón. Entonces, como pueden ver, es una interfaz gráfica muy sencilla. Cuando nosotros estamos programando en un ambiente de estos que es orientado a eventos y que trabaja de una manera gráfica, nosotros debemos saber identificar que existen algunos controles que son activos y otros controles que son pasivos. Entonces, un control pasivo, vamos a hablar primero de los pasivos, es un control que, si bien es útil para el programa, no necesita ser programado por mí como programador. En este caso, controles pasivos, estas etiquetas son controles pasivos, porque yo no necesito codificar nada cuando den clic en esa etiqueta. Estas cajas de texto también son controles pasivos, porque permiten al usuario ingresar algo, pero yo no voy a codificar ningún evento en esa caja de texto. Lo mismo el combo es pasivo, permite al usuario seleccionar una operación,
pero yo no necesito codificar nada al momento de seleccionarla. El único control aquí que es activo es este, el botón de calcular resultado. ¿Por qué? Porque yo como programador espero que aquí me ingresen un número, que aquí me seleccionen una operación y que aquí me ingresen otro número, y que solo cuando den clic aquí el programa responda de alguna manera. Esa forma de responder es la que yo voy a programar. Entonces tengan muy en cuenta ese primer concepto. Existen controles que son pasivos, muy importantes, pero no los tengo que programar, y controles que son activos, aquellos que sí necesitan de programación. ¿Correcto? Bien. Entonces, aquí tenemos nuestra interfaz en nuestro programa principal, pero como ya tenemos una clase que se llama calculadora y esa clase ya tiene un código que hicimos en la sesión pasada que responde a un diagrama de clases, entonces yo voy a reutilizar esa clase acá en este programa. Me voy acá a esta ficha que dice explorador de soluciones, doy clic en explorador de soluciones, allí me aparecen todos los archivos de la solución actual, me ubico en el nombre de mi proyecto que es calculadora básica, doy clic derecho y le digo agregar, y eso me abre un submenú donde dice clase. Entonces selecciono agregar clase. Allí entonces se me va a abrir una ventana. En esa ventana voy a seleccionar que es una clase de C#. Le coloco el nombre a esa clase. Entonces, para que coincida con lo que ya habíamos hecho, vamos a llamarla calculadora. Calculadora. Y le decimos agregar. Listo. De esta manera entonces agregamos clases a nuestra aplicación. Esa clase calculadora ya nos aparece acá. Observen, aquí está la clase calculadora. Este es el nombre de la clase. Todo lo que yo coloque aquí pues va a pertenecer a esa clase. Entonces aquí voy a copiar ese código que, recuerdo una vez más, es un código Java, ¿sí? Lo copié y lo pegué. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarle algunas cosas para ajustarlas a este lenguaje de C#. Entonces en la parte de métodos, perdón, en la parte de atributos no hay mayores cambios. Aquí yo veo este string que se me aparece en otro color porque en Java el string es con S mayúscula. Entonces aquí lo cambio por S minúscula para que ya me quede bien identificado dentro de C#. El constructor, vacío, los métodos me están funcionando, no me está generando ningún error de compilación en este momento. Y por aquí ya vemos unos errores. Cuando implementamos el método calcular resultado, vemos que este método equals no se reconoce, ¿correcto? Entonces, resulta que en C# los métodos comienzan con mayúscula. Y efectivamente, operación es una variable de tipo string que en C# también tiene un método llamado equals, que es para comparar si la operación seleccionada fue la operación de más, si la operación seleccionada fue la operación de menos, de multiplicación o de división. Entonces, como estos dos lenguajes son tan parecidos, aquí la única diferencia es que debo colocar el equals con E mayúscula. Y él igual me lo reconoce y realiza la operación correctamente. Listo. Entonces vemos que en este momento no me muestra ningún otro error de compilación porque no hay ninguna otra línea que esté resaltada en rojo. Entonces vamos a guardar hasta ahí. La parte pesada del programa pues ya la hicimos, que fue haber creado la clase, haber pensado en cómo implementar cada uno de los métodos y demás, haber seguido el diagrama de clases. Ahorita simplemente cojo esa clase, la reutilizo en este programa y ahí empezamos a ver los beneficios de programar orientado a objetos. Cuando programamos orientado a objetos yo puedo tener clases y en cualquier programa donde necesite una clase de esa simplemente la reutilizo y ya, no tengo que copiar código y pegarlo, no tengo que volver a desarrollar un código, simplemente cojo una clase, la importo. Aquí hubiésemos podido también haberla importado, en lugar de haberla creado desde cero, lo hubiéramos podido haber importado y ya, ¿sí? Entonces usted ya tiene una clase funcional que se llama calculadora que estamos utilizando en este programa. Entonces nos vamos nuevamente al diseño, sabemos que el control activo es este, porque después de que me ingresen estos datos aquí es donde debo yo programar el código. Entonces vamos a darle doble clic a este botón, le damos doble clic a ese botón, eso nos lleva acá a esta parte de código. Aquí lo que estamos haciendo es programando un evento, estamos programando el evento clic de ese botón que se llama btn calcular. Y entonces ahora tenemos que pensar entre todos cómo podemos programar ese botón de tal manera que hagamos uso de nuestra clase calculadora y que podamos pues tener la funcionalidad que estamos esperando. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a recoger este número,
vamos a recoger esa operación seleccionada y vamos a recoger este otro número. Y eso se lo vamos a asignar utilizando los métodos que ya tenemos dentro de esta clase calculadora. Correcto. Recordemos que esta clase calculadora tiene unos métodos que son asignar número 1, asignar número 2, devolver número 1, devolver número 2, asignar operación y calcular resultado. Y devolver resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esos métodos de esta clase. Entonces, regresamos nuevamente aquí al botón que vamos a programar y vamos a pasarle a nuestra calculadora el número 1 dado por el usuario. Entonces, eso vamos a hacerlo primero que todo creando un objeto de tipo calculadora. Entonces, ese objeto de tipo calculadora, mucha atención, ese objeto yo lo voy a crear acá dentro de esta clase. O sea, acá donde dice class, aquí estamos trabajando con una clase que es de tipo formulario, ¿sí? Porque estamos hablando es de esta clase que está acá, no de la clase calculadora, sino de esta clase. Esa es una clase de tipo formulario. Entonces, dentro de esa clase yo voy a crear un objeto que sea de tipo calculadora. ¿Cómo lo hago? Simplemente llamo a mi clase, le digo calculadora, le coloco un nombre a mi objeto, lo voy a llamar por ejemplo calc o calculadora. Él me sugiere algunos nombres, llamémoslo así, llamémoslo calc, para que pues de pronto sea un poquitico más diferente, así ustedes sepan quién es la clase y quién es el objeto. Esta es la clase que nosotros creamos y este es el objeto que estamos instanciando a partir de esa clase. Entonces vamos a decirle calculadora calc, hágamelo igual a new calculadora. ¿Sí? Entonces aquí estamos llamando, estamos invocando el constructor de la clase y a partir de eso ya hemos creado un objeto. Ese objeto se llama calc, que representa mi calculadora y como ya es un objeto, ese objeto va a poder acceder a todos los métodos que yo haya programado dentro de la clase calculadora. Perfecto, entonces como este formulario necesita esa calculadora, lo primero que yo hago es crear un objeto. ¿Y dónde lo creo? Lo creo acá, al principio de la clase. ¿Por qué lo creo acá y no lo creo dentro del método? ¿Por qué no lo creo acá dentro de este método? Porque es que si creo el objeto dentro de ese método va a ser visible solamente dentro de este método. Y pues la idea es que esa calculadora sea visible en todos los métodos, porque de pronto yo la necesito no solo en ese método, sino en algún otro método. Entonces es una muy buena práctica que ustedes creen el objeto aquí al principio para que sea visible en cualquier método donde ustedes lo necesiten. Correcto, entonces vamos aquí, este es el botón, les recuerdo una vez más, cuando damos doble clic, él nos lleva a esta parte del código, entonces aquí estamos programando lo que va a pasar cuando le den clic a ese botón. Y lo que vamos a hacer es que como ya tenemos un objeto de tipo calculadora que se llama calc, entonces vamos a decir algo así como calc, punto. Aquí observamos que ya tenemos acceso a todos los métodos que habíamos programado de la clase calculadora. Pues el primer método que vamos a utilizar es el asignar el número 1, porque lo primero que vamos a hacer es capturar ese número 1, pero se lo vamos a pasar a nuestra calculadora, ¿correcto? Entonces vamos a decirle calc.asignar número 1 y ese asignar número 1, si ustedes miran, recibe un parámetro. Ese parámetro es un parámetro de tipo double, o sea, recibe un número de tipo double. Entonces, vamos a hacer esto así primero y luego miramos a ver qué es lo que nos hace falta. Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Vamos a pasarle el número 1. ¿El número 1 dónde se encuentra? Se encuentra en esta caja de texto. ¿Cómo se llama esa caja de texto? Ustedes pueden ver por propiedades, la seleccionan y por propiedades ven que se llama txt número 1. ¿Sí? txt número 1. Entonces, cuando yo quiero capturar lo que esté aquí, tengo que llamar a txt número 1 y a su propiedad text. Porque observen que si alguien escribe algo, eso que se escribe siempre va a quedar en la propiedad text de esa caja de texto. Entonces yo le presento esto hacia el usuario para que él le escriba, pero tengo que saber que lo que él escribe está dentro de la propiedad text. Entonces regreso nuevamente acá y yo digo, bueno, txt número 1 punto text. ¿Sí? Estoy accediendo a la propiedad text de la caja de texto txt número 1 y voy a intentar colocarle aquí un punto y coma. Entonces en este momento encontramos un error y ese error nos dice que no se puede convertir un string a double. Entonces les explico. Resulta que este asignar número, este método, ustedes pueden ver en pantalla, recibe un parámetro de tipo double. ¿Sí? Pero lo que yo le estoy enviando es un string, porque todo lo que me escriban en una caja de texto es de tipo string. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo hacer una conversión.
La conversión aquí en C# utilizamos un objeto, la clase convert, y decimos convert punto, y debe haber algo como un toDouble. Sí, mírenlo acá. Convert.toDouble, o sea, conviértame a tipo double, conviértame a un número que esto que el usuario ingresó a través de la caja de texto. ¿Sí? Entonces en ese momento ya nuestro error desaparece. Y aquí vemos cómo estamos simplemente llamando a un método de la clase calculadora a través del objeto y le estamos enviando el número que escribió el usuario. ¿Qué fue lo que escribió el usuario? Esto, que está en la caja de texto. ¿Qué hago yo como programador? Convierto ese string a un dato de tipo numérico para poder que sea correctamente recibido por este método que lo que está recibiendo es un número y no un string. ¿Listo? Entonces eso se llama conversión de tipos de datos. Pues hacemos lo mismo para poder obtener el número 2, entonces ya tenemos nuestra clase implementada. Hay un método que llama asignar número 2 y aquí simplemente le digo, no es la caja de texto 1, sino lo que hayan escrito en la caja de texto 2, lo que le vamos a asignar como número 2 a nuestra calculadora. Necesitamos también capturar la operación. Entonces sería algo así como calc. Punto. Vamos a mirar cuál de estos métodos me permite obtener la operación, como recibir la operación. Entonces por ahí debe, mírenlo aquí, asignar operación. Entonces calc.asignar operación. ¿Qué es lo que me recibe? Este sí me recibe un string, pero tengo que tener en cuenta que ya no estoy trabajando con una caja de texto, sino que estoy trabajando con otro control, que es el combo box. De hecho, yo no le he cambiado el nombre y una muy buena práctica de programación es que ustedes le coloquen nombres correctos a los controles. Este control yo lo dejé con el nombre por defecto, dice combo box 1, pero le voy a cambiar el nombre para poder que cuando esté en código pueda identificarlo más fácilmente y sea mucho más fácil programar. Por otro lado, son convenciones de programación que se deberían utilizar siempre. Entonces, como es un combo, no es una caja de texto, le voy a decir CBO, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace ese combo? Lo que hace es obtener una operación, entonces lo voy a llamar CBO operación. ¿Sí? Es el nombre que creería yo más apropiado para este control, CBO operación. Listo. Entonces, para obtener algo que haya en la caja de textos, yo simplemente invoco a la propiedad text, como lo vimos anteriormente. Pero para obtener algo que esté dentro de un combo box, entonces voy a llamar al combo box que le acabé de cambiar el nombre y se llama CBO operación, punto, y por acá hay un método que se llama selected item, ¿sí? Dice, obtiene el elemento seleccionado. Entonces ya no es text, sino selected item. Listo. Selected item, punto, le coloco aquí toString para que me lo convierta a string y listo. Entonces, dos formas diferentes de capturar información. Si es de una caja de texto, simplemente invoco la propiedad text y ahí obtengo lo que el usuario escribió. Si es de un combo, ya no es la propiedad text, sino que es este método, perdón, esta propiedad selected item toString. Listo. Cositas que tenemos que ir pensando, recordando y comprendiendo. Listo. Pero hasta ahorita simplemente lo que hago es, a través de mi clase calculadora, creé un objeto y a ese objeto le asigné el número 1, o sea, le asigné el número 1 a la calculadora, le asigné el número 2 y le asigné la operación. Listo, ya tengo los tres elementos que necesito. Ahora, miremos cómo puedo yo calcular el resultado. Pues llamemos al objeto calculadora y miremos qué métodos tengo disponibles. Entonces por acá hay un método que llama calcular resultado. Entonces accedemos a ese método. Ese método no recibe ningún parámetro, ¿sí? Ese método no está recibiendo ningún parámetro. Entonces él es capaz ya de calcular el resultado. ¿Por qué? Porque es que esa calculadora ya sabe quién fue su número 1, ya sabe quién fue su número 2 y ya sabe cuál fue la operación seleccionada. Entonces le digo, calcúleme el resultado, ¿sí? Debe haber alguna otra operación que me muestre el resultado. Calc. Devolver resultado. Miren, esa es la que me devuelve el resultado. Pero entonces ese resultado lo voy a devolver dentro de un mensaje. Entonces voy a decir algo así como message box. Es una forma rápida, fácil y bonita de presentar un resultado. Entonces yo llamo messagebox.show. Esta es una instrucción para mostrar algo en pantalla. Messagebox.show. Entonces vamos a colocar un mensaje. Vamos a decir el resultado es
Aquí cerramos este texto y lo concatenamos con con el resultado de esta operación, devolver resultado. Entonces aquí cierro el paréntesis del message box y coloco el punto y coma. Listo. Entonces, el resultado es e invoco al método devolver resultado de mi objeto de tipo calculadora. Y este pues debe ser capaz ya de hacerlo todo. Entonces miren, tenemos aquí 5 líneas de código. 5 líneas de código que no necesitan ni siquiera documentación porque es que son muy sencillas de entender. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignando el número 1, estoy asignando el número 2, estoy asignando el operador, estoy calculando un resultado y estoy mostrando el resultado en pantalla. ¿Sí? Este programa se nos convierte en 5 líneas de código gracias a que ya teníamos implementada nuestra clase calculadora y ella es la que es capaz de hacer un montón de cosas. Nosotros aquí simplemente lo que hacemos es valernos de que tenemos esa clase, que hemos instanciado un objeto y ya podemos utilizar cualquiera de estos métodos, ¿sí? Cualquiera de esos métodos. ¿Pero por qué? Porque esa clase ya está implementada. Entonces vamos a ejecutarla y vamos a mirar hasta ahí si nos está funcionando o qué problemas nos genera. Aguardamos y vamos a ejecutarla. Listo, entonces acá ya nos está ejecutando. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a colocar aquí 5, aquí vamos a seleccionar la operación de más y aquí vamos a colocar por ejemplo un 4. Vamos a decirle calcular resultado. Nos dice que el resultado es 9, correcto. Vamos a cambiar aquí ese más por ejemplo por una multiplicación. Vamos a ver cuánto es 5 por 4, nos dice que el resultado es 20. Vamos a hacer la resta, nos dice que el resultado es 1 y vamos a hacer la división y nos dice que el resultado es 1.25. Entonces efectivamente está funcionando muy bien. Ahora, ya si queremos, pues vamos a hacer esto ya para dejar este ejercicio y pasar al siguiente. Pero ya si queremos que este mensaje sea un poco más claro, entonces podemos decir el resultado de... Y entonces aquí podemos invocar otros métodos. Yo borro esto por ahora. El resultado de, entonces aquí concateno. Vamos a colocar el primer número. El primer número está dentro de nuestro objeto cal, punto, devolver número 1. Mire, entonces el resultado de tanto, ¿sí? Aquí sigo concatenando. Aquí voy a colocar la operación. Aquí voy a colocar la operación. ¿La operación quién es? Es calc, punto, devolver operación. Mire. Entonces el resultado, por ejemplo, de 3 más, ahí voy en ese mensaje, voy en 3 más, pero pues obviamente trabajando con lo que el usuario haya ingresado. Aquí voy a colocar otra vez más, aquí voy a llamar al número 2, calc, punto, devolver número 2. Aquí le coloco paréntesis. Aquí simplemente lo que estoy es colocándole un poquitico de carpintería para que el mensaje sea más sencillo, pero ustedes ya se dieron cuenta que funcionaba. Entonces el resultado del número 1 y la operación con el número 2. Entonces aquí continúo con mi mensaje. Entonces digo aquí es, esta parte es textual, por eso va entre comillas, es, y aquí hago el último llamado y le digo calc, punto, devolver resultado. Devolver resultado. Listo, coloco el punto y coma. Entonces miremos. Lo que hicimos aquí fue simplemente pulir un poco el mensaje. Aquí el mensaje nos va a quedar el resultado de, y aquí devuelvo el número 1, para que vean también que estamos utilizando otros métodos de esa clase calculadora. Aquí devuelvo la operación, aquí devuelvo el número 2. Entonces, por ejemplo, si el número 1 es 3, la operación es más y el número 2 es 5, entonces me diría el resultado de 3 más 5 es, este es y lo coloco entre comillas porque es algo textual, y aquí coloco devolver resultado. Que ese devolver resultado yo no me preocupo por él, porque yo sé que esa clase ya funciona y que yo ya la había implementado la semana pasada, entonces yo ya no me preocupo por nada de esta funcionalidad, yo ya sé que eso funciona. Entonces vamos a volver a ejecutarlo, ya con ese último cambiecito. Listo, entonces aquí vamos a colocarle, por ejemplo, 600 bueno, vamos a colocar un valor como un poco más, 680 más, coloquémosle aquí 20, pues digamos. Entonces nos dice, el resultado de 680 más 20 es 700, correcto. Y pues obviamente todas las demás operaciones
funcionan sin problema. El resultado 680 por 20 es 13.600. Entonces, listo. Hasta allí, digamos que hicimos la implementación de nuestra primera clase, de nuestro primer ejercicio. ¿Qué código necesitamos? Miren ustedes el código que necesitamos. 5 lineecitas de código. ¿Qué cambios tuvimos que hacer entre Java y C Sharp? Mínimos. El único cambio básicamente que tuvimos que hacer fue cambiar una minúscula por una mayúscula, pero son lenguajes muy semejantes. ¿Y qué nos ganamos? Nos ganamos un montón de cosas, porque es que nosotros ya habíamos implementado esta clase y esta clase calculadora ya tiene la capacidad de recibir un número, recibir otro número, recibir una operación, tiene la capacidad de calcular un resultado y de devolver un resultado. Entonces, como ya tenemos implementada esa clase, en nuestro programa lo único que hacemos es utilizar esa clase. Utilizo los métodos de esa clase. Y aquí eso es lo que estamos haciendo. ¿Correcto? Entonces, ¿alguna inquietud, pregunta? ¿Quedó claro la manera de implementarla? ¿Tienen alguna inquietud con algún código o alguna duda? Listo. Sí, cuénteme, Mauricio. Sí, 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 también le puede dar. Yo aquí les estoy mostrando una forma de, digamos, de hacerlo y es, digamos, haciendo la conversión en el momento en que se envía el parámetro, ¿sí? Pero pues igual existen pues otras formas también de poderlo lograr, ¿sí? Como usted lo dice, también podría ser una manera válida, ¿sí? E incluso las transformaciones también se podrían hacer aquí en el mensaje. Bueno, son diferentes, incluso hay diferentes métodos para poder hacer las conversiones, entonces pues todo eso son como particularidades del lenguaje. Aquí utilizamos esta forma, que es una forma muy sencilla, pero pues se puede hacer de diferentes maneras. Muy buena pregunta, Mauricio. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Listo, entonces vamos a pasar al otro ejercicio. Hagamos el otro ejercicio. Este otro ejercicio no lo he diseñado, no he hecho la interfaz porque quiero que lo hagamos completamente desde cero. Listo. Entonces ese le vamos a hacer la interfaz y todo desde cero. Entonces vamos a mirar ese otro ejercicio que por acá lo tenemos. Miren, acá tenemos este ejercicio que implementamos la semana pasada. Es el ejercicio del goloso. Les recuerdo pues que ya habíamos, no vamos a utilizar tiempo pues para comprobarlo nuevamente aquí porque la semana pasada ya verificamos que el dado funciona muy bien, que el dado es capaz de obtener un resultado y mostrarlo, que el jugador, vamos a mirar aquí el jugador como tal, eh, listo, vamos a mirar. Entonces aquí, el dado, ¿qué es lo que hace el dado? El dado tiene una variable donde se acumula el puntaje, tiene un constructor con el cual podemos construir un dado, tiene un método que llama obtener puntaje, que me obtiene un valor aleatorio. Cada vez que yo llame a este método me obtiene un valor aleatorio entre 1 y 6, que es el puntaje de un dado. Y tiene otro método que me retorna ese puntaje que yo que el dado tenga, ¿sí? Entonces el dado tiene almacenado un puntaje. ¿Dónde le doy ese puntaje? Aquí en este método. Cuando me invoquen el método obtener puntaje, pues obtengo un puntaje, un valor del 1 al 6. Y en el método mostrar puntaje va a tener la posibilidad de retornarme el puntaje que haya obtenido el dado. Listo, hasta ahí sabemos que funciona porque lo comprobamos la semana pasada. Tenemos otra clase que es la clase jugador. El jugador va a tener un nombre, va a tener un puntaje acumulado, va a tener un estado si el jugador está jugando, si ganó, si perdió, y el jugador va a tener un dado con el cual va a poder jugar. Gracias a que el jugador tiene ese dado, es que se crea pues esa relación que existe aquí entre jugador y dado. O sea, el jugador conoce el dado, ¿sí? El jugador conoce el dado. Entonces, ¿qué más tiene el jugador? Cuando creamos un jugador, siempre que creemos el jugador, va a recibir el nombre del jugador, ¿sí?
Entonces cuando recibamos ese nombre se lo vamos a dar a su atributo para que sepa cómo se llama ese jugador. Y en este constructor también creamos el dado, ¿sí? Hasta aquí decimos, el jugador tiene un dado, pero aquí ya le pasamos el dado al jugador, le decimos listo. Ya creó un objeto de tipo dado, o sea que ese jugador ya puede utilizar el dado. Listo. ¿Qué métodos tenemos? El método que nos devuelve el nombre, señor. Sí, sí. Al momento que qué. Ujú. Sí, correcto. Exactamente. Muy buena, muy buena pregunta, entonces quiero profundizar sobre eso. Si yo no coloco, si yo no coloco ningún constructor, o sea, si mi clase no tiene ningún constructor, así como está en este momento, él por defecto genera un constructor vacío. Entonces yo puedo construir aún, aunque no tenga constructores acá, yo puedo construir un objeto de tipo jugador, como enviándole jugador y entre paréntesis nada, o sea, completamente vacío cuando esté creando el objeto. Pero si yo coloco un constructor específico como este, entonces ya el constructor vacío no aparecería por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo este constructor y yo digo, bueno, cuando me creen un jugador me tienen que decir el nombre, yo como diseñador, miren que esto viene desde el diseño del diagrama de clases, entonces yo desde el diseño de clases digo, bueno, cuando me creen un jugador me tienen que decir cuál es el nombre de ese jugador, ya no me pueden crear jugadores sin pasarme ningún parámetro. Siempre para crear cualquier jugador me van a tener que decir cómo se llama. Listo, muy buena pregunta. Entonces, este jugador también tiene un método que es lanzar dado. Y miremos que el lanzar dado lo que hace es llamar al objeto que se creó acá cuando creamos al jugador y le pasamos el dado. Entonces llamamos a ese objeto que es de tipo dado y le decimos obtener puntaje. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues entonces va a ir y va a ejecutar este método. Entonces va a obtener un puntaje. ¿Sí? Entonces yo ya voy a saber que ese dado va a tener un puntaje almacenado. ¿Sí? Aquí, entonces yo ya estoy mostrando cuál fue el puntaje que obtuvo. ¿Por qué? Porque estoy llamando al método mostrar puntaje y ese método dentro de la clase dado es el que me devuelve el puntaje obtenido y lo estoy almacenando aquí en esta variable que se llama valor lanzamiento. Luego tengo una variable que es puntaje acumulado, que es un atributo como tal, miren, es un atributo del jugador. Entonces le digo, mire, el puntaje acumulado de este jugador hágalo igual a lo que ya tenía más el valor que obtuvo en este lanzamiento. ¿Y cómo obtuvo ese valor? Invocando al dado y diciéndole dado, muéstrame el puntaje. Miren que yo aquí no me preocupo por mi dado, porque yo ya sé que el dado está bien implementado. Yo aquí simplemente confío y le digo, dado, obténgame el puntaje. Y yo ya sé que él me va a devolver un puntaje de 1 a 6. Entonces ese puntaje lo acumulo con lo que ya tenía acumulado el jugador y lo guardo en esta variable que es un atributo del jugador. ¿Sí? El acumular puntaje es otro método que yo como diseñador de la clase quise implementar y es que de pronto yo necesito que alguien invoque en un objeto jugador y diga jugador acumular puntaje y que me pase un respectivo puntaje. ¿Sí? Entonces es un método que yo implementé por si se necesita. Es que miren, cuando uno diseña clases, uno lo que hace es crear una estructura de programación que pueda tener varios métodos. Puede que no todos ellos los vayamos a utilizar, pero por lo menos que yo tenga la capacidad de que si lo necesito, ahí está ese método correcto. Entonces lo que estoy haciendo con este obtener puntaje, o con este acumular puntaje, perdón, lo que estoy diciendo es posible que alguien necesite invocar este método, otra clase, pues otra parte del programa, necesite invocar este método, pues entonces ese método debería recibir unos puntos y en el puntaje acumulado acumularme esos puntos que recibió. Tengo el método obtener puntaje acumulado, tengo el método reiniciar puntaje acumulado, que lo que hace es que el puntaje acumulado lo hace igual a cero, ¿sí? Tengo otro método que es establecer estado, que recibe un estado y al atributo estado lo hace igual a ese estado que está recibiendo como parámetro. Y tengo otro método que me obtiene el estado, que lo que hace es retornarme el estado de ese jugador. Listo, entonces ya tengo la clase dado, que es capaz de obtenerme un puntaje de 1 a 6 y de devolverlo. Tengo la clase jugador, que tiene una serie de atributos, pero que además tiene un dado que es capaz de lanzarlo y de acumularme un puntaje. Y entonces también lo que hace es obtenerme
asignarme y devolverme los valores de los atributos que tenemos acá, ¿sí? Y tengo una clase juego, porque si solamente tuviera el jugador es capaz de conocer su nombre, su puntaje acumulado, su estado, pero ese jugador no es capaz de saber si ganó, si perdió, de reiniciarse, de iniciar, no. Esos son propiedades y características, pero de una clase con mayor envergadura, que es la clase juego. Entonces, esta clase juego tiene dos jugadores. Recordemos que esto está desde el diagrama de clases, que teníamos una composición con multiplicidad de dos. Entonces tiene dos jugadores. Aquí estoy creando dos variables de tipo jugador, ¿sí? Entonces son variables tipo objeto. Tiene un método de iniciar juego, que lo que va a hacer es que me va a recibir a los dos jugadores y los va a asignar dentro de sus atributos. Entonces, al iniciar el juego yo ya voy a conocer quiénes son mis jugadores, ¿sí? Tiene el método de reiniciar juego, que lo que hace es que al primer jugador le reinicia el puntaje acumulado. Recordemos que el jugador tiene un método que llama reiniciar puntaje acumulado. Mírenlo ustedes acá, reiniciar puntaje acumulado. Entonces lo que hace es, al primer jugador le invoca ese método, ya confiando, echándole la bendición de que el método funcione bien, porque no es responsabilidad de esta clase juego, es responsabilidad de la clase jugador. Y miremos a ver el jugador cómo interactúa cuando le invocan el método reiniciar puntaje acumulado. Miren, lo que hace él es, cuando me invocan este método, lo que hace el jugador es poner el puntaje acumulado en cero. Listo, entonces parece que sí lo está haciendo bien, ¿cierto? Pero el juego no se preocupa por eso, el juego simplemente le dice al jugador 1, reinicie su puntaje acumulado, ya. Es responsabilidad del jugador implementar bien ese método. Jugador 2, reinicie el puntaje acumulado. Jugador 1, establezca el estado en jugando. Jugador 2, establezca su estado en jugando. Listo, cada vez que se reinicia un juego. Tenemos el método mostrar resultado, que lo que hace ya es imprimirme unos valores. Nos dice el jugador 1 se llama de tal manera, ese jugador 1 tiene tantos puntajes acumulados, y el jugador 1 nos muestra el estado. Y lo mismo hace con el jugador 2. Entonces aquí tenemos ya implementadas nuestras clases. ¿Cuál es la idea? Entonces, como lo hicimos con el ejercicio de calculadora, la idea ahorita es reutilizar estas clases, mirar a ver qué pequeños cambios tenemos que hacerles para pasar este código de Java a C# y ya implementar la interfaz gráfica y toda la parte funcional para poder interactuar con esta clase. Pero si ya tenemos estas clases creadas, lo que vamos a hacer en nuestro programa ya de carpintería, de grafiquitos y de botones, pues va a ser mínimo, porque toda nuestra funcionalidad ya está implementada. Entonces vamos a ver cómo implementamos esto. Vamos a crear otro nuevo. Como les digo, este sí lo vamos a hacer completamente desde cero, por si hay alguna duda también de controles, de interfaces y demás, pues las podamos solucionar. Entonces vamos a decirle que es un nuevo proyecto, vamos a escoger el tipo de proyecto. Aquí escogemos que es una aplicación tipo Windows Forms. Vamos a dar clic en siguiente. Vamos a colocarle un nombre a esa aplicación. Vamos a decirle que se va a llamar juego goloso. Y vamos a decirle crear. Listo, cuando entonces iniciamos, él nos aparece con un formulario completamente vacío, y nosotros ya lo que vamos a hacer es a pintar pues como nuestra interfaz gráfica. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el título al formulario. Venimos aquí a esta propiedad text y le decimos que este se va a llamar juego del goloso. Como pueden observar, entonces esto cambia el título del formulario. Necesitamos un botón para iniciar el juego, otro botón para reiniciar, otro para que lance el jugador 1, otro para que lance el jugador 2, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿será que lo hacemos? Pues aquí ya tenemos múltiples formas de hacer las cosas, correcto, múltiples formas. Vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a hacerlo con botones y con cajitas de texto, lo más sencillo posible, pero pues la invitación es a que ustedes continúen investigando sobre los diferentes controles, porque hay formas de hacer las cosas muy bonitas, es decir, poder colocar menús, poder colocar iconos, poder habilitar menús contextuales, poder colocar imágenes, muchas cosas. Este juego pues podría hacerse muy bonito, pero aquí vamos a trabajar en la parte funcional, correcto, que es lo que más nos interesa, y no distraernos con otras cosas ya como de interfaz gráfica. Entonces vamos a colocar un botón. Este botón va a ser el de iniciar juego. Entonces le cambio aquí el texto al botón, le digo iniciar juego.
Le cambio el nombre al botón, eso es muy importante, es una muy buena práctica de programación, no dejarlo botón 1, no, porque después en el código yo soy, perdónenme la expresión, pero soy embalado diciendo, bueno, ¿cómo se llama el botón para iniciar el juego? ¿Será botón 1, será botón 3, será botón 6? Pero si yo este botón lo llamo btn, iniciar juego, entonces yo ya sé desde mi programación que ese botón es el que me inicia el juego. Entonces va a ser mucho más fácil de programar. Entonces tengo un botón de iniciar juego, voy a tener otro botón que sea el de reiniciar juego. Lo voy a llamar btn reiniciar o reiniciar juego. Pues digamos reiniciar juego. Para que quede más completo, le cambio el título al botón. Entonces vamos aquí al text y le digo reiniciar juego. Listo, ya tenemos los dos botones, el de iniciar el juego y el de reiniciar el juego. Vamos a colocar por acá un botón de lanzar para el jugador 1. Entonces aquí vamos a colocarle acá eh, a este control el nombre, le vamos a decir btn lanzar j1, ¿sí? O sea, lanzar jugador 1. Listo, así lo voy a llamar. Y en el text le voy a decir lanzar jugador 1. Listo. Tengo el control de lanzar jugador 1. Vamos a colocar por aquí el botón de lanzar jugador 2, que sería pues algo muy parecido. Entonces aquí vamos a llamarlo lanzar jugador 2. Listo, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a decirle btn lanzar j2. Así yo por código ya sé quién es uno, quién es el otro. Listo, el jugador 1 recuerden que también puede plantarse. Entonces vamos a colocarle aquí el botón y vamos a llamarlo btn plantar j1. Y vamos aquí al título, que es en la propiedad text, y le decimos plantar juego. Listo. En alguna parte vamos a colocar para que aparezcan los nombres de los jugadores, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decirle, vamos a hacerlo por ejemplo acá. Este texto le voy a colocar acá, simplemente le voy a colocar acá como nombre LBL, porque es un label, entonces LBL jugador 1, ¿sí? Y aquí voy a colocar esto, mucha atención con esto, le voy a quitar el texto, ¿sí? Mucha atención, el label sigue existiendo, pero sin texto. Atención con esta partecita, le quito el texto, él se me desaparece, o sea, cuando yo ejecute el programa pues no voy a ver nada, pero después de que me den los nombres, ese cuadrito está por ahí, yo sé que está por ahí, entonces le voy a colocar el título de acuerdo al nombre que me den, ¿sí? Entonces ahí voy a tener el jugador 1, voy a hacer lo mismo con el jugador 2, entonces voy a colocar un label en esta parte, puede ser. Ese label lo voy a llamar LBL J. ¿Cómo fue que llamé el primero? Jugador 1. Creo que sí. Entonces llamemos este LBL jugador 2 para que mantengamos la consistencia. Miren. Entonces ahí está el texto. Pero qué pereza que yo ejecute el programa y que me aparezca el label 1. Pero tampoco le puedo colocar ningún nombre porque yo no sé cómo se van a llamar. Eso lo voy a saber es en tiempo de ejecución, cuando estén ejecutando el programa. Entonces yo más bien le quito el texto del todo y en su momento pues le colocaré el texto correcto, ¿sí? Listo. Vamos a colocar por acá otro label. Este label sí lo voy a dejar visible permanentemente y lo voy a llamar puntaje acumulado. Entonces aquí en texto le voy a decir puntaje acumulado. Listo, puntaje acumulado. Voy a coger este mismo textico y lo voy a colocar aquí a este otro lado.
puntaje acumulado del jugador 2. Y voy a colocar otro label donde va a aparecer ese puntaje acumulado real del jugador 1. Entonces ese lo voy a llamar LBL, puntaje acumulado J1, puntaje acumulado del jugador 1. Este, como necesito que sea grandecito, que sea bien, bien chévere, pues entonces vengo ya aquí a otra propiedad que es la propiedad font. Existen, como ustedes pueden ver, múltiples propiedades. Ya ustedes cacharreando van a ir mirando propiedades de colores, de formas, etcétera. Entonces voy a dejarlo así y pues aquí sí vale la pena que tenga un valor inicial y ese valor va a ser 0. Entonces el puntaje acumulado del jugador 1 va a arrancar en 0. Hago lo mismo al otro lado. Entonces coloco mi control. Ese control lo voy a llamar LBL acumulado J2. Vengo aquí a la propiedad de font, le cambio la fuente, la coloco en negrita y le coloco un número mucho más alto. Y vengo a la propiedad text y lo coloco en 0 para que arranque valiendo 0 el puntaje acumulado de este otro señor. Listo. Aquí tengo los dos jugadores, me va a decir puntaje acumulado, aquí va a aparecer el nombre, por aquí en un label que en este momento no se ve, van a aparecer los nombres de los jugadores. Va a iniciar el juego, la idea es que estos botones estén deshabilitados, es decir, que yo cuando arranque el programa no pueda empezar a lanzar ahí mismo, sino que tenga que darle clic en iniciar el juego, preguntarme los nombres de los jugadores y demás. Entonces este botón va a estar habilitado, este pues vamos a dejarlo siempre habilitado, no hay ningún problema, pero estos van a empezar deshabilitados. ¿Sí? Van a empezar deshabilitados porque yo no quiero cuando ejecute la aplicación que el usuario me pueda dar clic en estos botones, no, que lo primero que haga sea iniciar el juego. Entonces esas propiedades, voy a seleccionar esos tres botones. Esa propiedad para habilitar o deshabilitar es una propiedad que se llama enable. ¿Sí? Aquí está, miren, esta propiedad. Si ustedes quieren saber por las propiedades, entonces ustedes se pueden parar sobre la propiedad y leer aquí la descripción. Aquí dice, indica si el control está habilitado. Entonces si yo lo tengo en true, significa que los controles están habilitados. Los voy a poner en falso para que cuando ejecute la aplicación, la aplicación arranque con estos botones deshabilitados. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué carpintería necesitamos para iniciar el juego. Cuando yo dé clic en iniciar el juego, ¿qué es lo que yo debo capturar? ¿Quién me dice qué debo capturar? Excelente, los nombres, correcto. Entonces tengo que idearme, porque en este momento en la interfaz gráfica no aparece la posibilidad de meter los nombres de los jugadores. Tengo que idearme la manera de hacerlo. Como les decía ahorita, existen múltiples formas de hacerlo. Aquí vamos a hacerlo pues de una manera sencilla. Vamos a utilizar aquí dentro de la categoría de contenedores, vamos a utilizar este contenedor que es Groupbox. Este Groupbox es un contenedorcito, o sea, es un cuadrito que me permite contener otros botones, con la ventaja de que todos los controles que yo meta dentro de este cuadrito, si oculto el cuadro, si lo hago invisible, todos los controles que están con él también se van a volver invisibles, ¿sí? Entonces me parece una muy buena opción como para poder llevar a cabo esa funcionalidad. Entonces, este es el Groupbox, es un control contenedor de otros controles, y a este control le voy a cambiar el texto. Le voy a decir que el texto es jugadores, o sea, como donde me van a ingresar la información de los jugadores. Voy a cambiarle el nombre porque voy a tener que acceder a este control por código y no lo voy a dejar así simplemente como Groupbox 1, sino que lo voy a llamar GRP de grupo, Group jugadores. Ese es el nombre que le voy a poner. E inicialmente, cuando me ejecuten la aplicación, inicialmente este control va a estar invisible. Entonces hay otra propiedad que tienen todos los controles, que es la propiedad visible. Miren, ¿qué hace? Determina si el control está visible u oculto. Entonces yo inicialmente quiero que este control esté oculto, por eso le digo visible falso, ¿sí? Para que cuando inicie el juego esté invisible, que solamente se ejecute cuando le den clic aquí en este botón iniciar juego. Pero voy a terminar con la carpintería de este control. Necesito ponerle adentro un label. Ese label
vamos a colocarle aquí un texto que diga jugador 1, jugador 1, listo, vamos a ampliarle un poquitín y vamos a colocarle una caja de texto. Entonces, ¿dónde me van a ingresar el nombre efectivamente del jugador 1? ¿Sí? Esta caja de texto le cambio el nombre, la voy a llamar txt jugador 1 y repito la operación para el jugador 2. Entonces vengo acá, coloco mi label. Ese label no necesito cambiar el nombre porque no me va a referir a código, no me va a referir por código hacia él. Entonces pues simplemente es un elemento decorativo, jugador 2. El texto sí se lo cambio para que me aparezca aquí jugador 2. Listo. Y vamos a colocar el text box para capturar el nombre de ese jugador 2. Venimos acá y le colocamos como nombre a esta caja de texto txt jugador 2. Listo. Y vamos a colocar un botoncito final para que me acepte los cambios. Entonces ese botón vamos a llamarlo btn aceptar jugadores. Listo, sería un buen nombre para ese botón. Y en el texto vamos a colocarle simplemente aceptar. Listo. Voy a colocarle la E mayúscula. Aceptar, listo. Entonces ahí definimos esta interfaz gráfica. Este control, como les digo, inicialmente va a ser visible falso, pero entonces lo que yo voy a hacer cuando programe este controlcito es que voy a hacer a este señor visible verdadero para que entonces me aparezca toda esta ventanita. Entonces vengo acá, me voy al código y en el código del btn iniciar juego, lo único que yo voy a hacer, o lo único no, por ahora lo que voy a hacer es que voy a coger al control grupo que se llama grp jugadores y le digo vaya a la propiedad visible y hágamelo igual a verdadero. Listo. Por ahora voy a dejarlo así. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Venimos. No, solo para el jugador 1, por la descripción del programa. Recuerden que solo el jugador 1 puede plantar. El jugador 2 juega muerte o supera el puntaje plantado o pierde en el camino. Listo. Entonces, por eso solo lo tiene el jugador 1. Gracias. Venimos aquí en aceptar. Este aceptar, entonces ya aquí tenemos que empezar a interactuar ya con nuestras clases. Correcto, porque aquí ya necesito yo el nombre del jugador 1, entonces pasárselo y crear un objeto de tipo jugador, crear un juego y necesito pues ya empezar a hacer un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, como ya llegó el momento de empezar a interactuar con la funcionalidad real del programa, lo que hemos hecho hasta aquí es pura carpintería, puro maquillaje, pura carpintería. Ahora sí vamos a empezar a interactuar con nuestra funcionalidad. Entonces vamos a coger nuestras clases. Vamos a coger primero la clase dado. Tenemos por acá esa clase dado. Vamos a coger el código. Recordemos que esto es código Java. Entonces vamos a tener que hacer algunas modificaciones para pasarlo a código C#. Entonces tenemos ya el código copiado. Venimos aquí al explorador de soluciones. Vamos a decirle, vamos a crear una nueva clase. Decimos agregar clase. Luego seleccionamos que es una clase de C# y le colocamos el nombre. Vamos a llamarla dado. Dado. Listo. Y le decimos agregar. Listo. Aquí ya nos quedó la clase dado. Vamos a copiar el código que teníamos. Y por aquí entonces ya nos genera un problema. Nos dice que maths no contiene una definición para random. ¿Sí? Entonces, esto es en obtener el puntaje. Aquí es donde necesitamos sacar el puntaje aleatorio. Aquí en C#, digamos que esto lo solucionamos de una manera parecida, pero pues no igual. Entonces, tenemos que crear una variable de tipo random. Decimos var random o R, como yo la quiera llamar. No sé, llamémosla R para que ustedes... Entonces vamos a decirle que es igual a new random.
Listo, punto y coma. Entonces aquí en C Sharp, eso que teníamos aquí en Java, estos códigos Java, en código C Sharp sería algo así. Necesitamos crear una variable de tipo random, ¿sí? Y luego vamos a decir que puntaje me lo haga igual a esa variable que la llamé r.next, ¿sí? Y aquí yo le paso el límite inferior y le paso el límite superior más 1. Entonces, este código es código C Sharp para esa funcionalidad en particular que me reemplaza a este código Java, ¿sí? Entonces, elimino este código Java y ya en este momento digamos que solucioné ese pequeño problemita que me estaba generando, ¿sí? Entonces básicamente es, obviamente, si eso no lo sabemos de memoria, pues consultamos cómo se genera un número aleatorio en C Sharp, copiamos el código y ya, o sea, es algo sencillo. Ya el resto pues no lo tocamos, ya tenemos la posibilidad de obtener un puntaje y demostrar un puntaje, no me muestra ningún otro tipo de error, entonces la clase dado ya quedó sin problemas. Listo, vamos, pues en teoría, igual tenemos que ensayarlo ahorita. Vamos a mirar la clase jugador. Entonces vamos a copiarnos el código de esta clase jugador, un código sí mucho más amplio. El código interno de la clase lo copiamos. Vamos a nuestro Visual Studio, repetimos la operación, damos clic derecho en el proyecto, le decimos agregar, le decimos aquí abajo clase, le decimos que es una clase y que se va a llamar jugador. Jugador. Listo, nos aseguramos que esto quede bien seleccionadito, jugador, le decimos agregar. Listo. Y venimos y copiamos este código acá de esta clase. Listo. Sorprendentemente, muchachos, C Sharp y Java en esta clase no hay que hacer ningún cambio, no me generó ningún error. Y les cuento un poco de historia, pues resulta que C Sharp precisamente fue un lenguaje creado tratando de mantener la sintaxis de Java para que los programadores de Java, que eran muchísimos, o sea, era una gran cantidad de programadores en Java, se pudieran pasar a .NET, utilizando un lenguaje que fuera muy parecido al Java. Entonces por eso C Sharp y Java son lenguajes muy parecidos, manejan sintaxis muy parecida. Aquí voy a cambiar estos string por S minúscula para que me los acepte mejor, pero creo incluso que me funcionaría con el string con mayúscula, sino que prefiero cambiárselos por minúscula para que no se vea pues como en otro color y veamos el código como más clarito, ¿sí? Pero creo que él está sobrecargado y lo acepta tanto con mayúscula como con minúscula, pero bueno, dejémoslo así. Igual no me ha sacado ningún error, simplemente ahí cambió un poquitico el color, o sea, más aceptado. Entonces por eso es que en algunas cosas no van a haber cambios del todo, porque los lenguajes son muy parecidos, listo. Entonces hasta ahí no hay ningún error, ya tenemos nuestra clase de jugador. Bien, vamos a hacer la última clase. Entonces repetimos el proceso. Primero vamos a copiar el código. Vamos a venir aquí, vamos a ir a la clase juego. Vamos a copiarnos este código. Hasta acá. Vamos a Visual Studio. Agregamos la clase. Listo, esa clase la vamos a llamar juego. Y vamos a copiar el código. Listo, ahí copiamos el código. Aquí sí me está generando errores. Bueno, aquí al principio no, la declaración de atributos está bien, el método iniciar está bien, el método reiniciar está bien, el método mostrar me está sacando problemas con el system.out.println, porque esto es código ya exclusivo de Java. Entonces vamos a cambiar este código por su equivalente en C Sharp. En C Sharp el equivalente del system.out.println, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Ustedes lo utilizaron mucho en el primer trimestre cuando tenían que imprimir en pantalla. ¿Cuál, perdón? Exactamente, muy bien. Entonces vamos a decirle por acá
edición, vamos a decirle buscar y reemplazar. Vamos a decirle reemplazo rápido y vamos a decir que nos reemplace eso por console.writeLine. Y vamos a darle enter, 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 enter. Listo. Entonces ahí ya nos quedó reemplazado. Efectivamente, console.writeLine es el que nos reemplaza el system.out.println. Entonces en este momento ya esta clase no tiene errores. Entonces guardamos. Listo. Ya hicimos entonces toda la parte funcional de nuestro programa, ya está en la clase dado, en la clase jugador y en la clase juego. Entonces ahora vamos a continuar con ya pues la interacción con esta interfaz. Entonces, iniciar juego, ¿qué es lo que hace hasta el momento? Nos hace visible este controlcito que tiene estos otros controles internos. Este controlcito recibe la información y aquí ya tiene que empezar a interactuar con mis clases. Entonces, es importante que este programa, que es el programa principal, o sea, es importante que este programa conozca la información de las clases, ¿correcto? Entonces vamos a hacer por acá. Pero no, vamos a hacerlo por pasos, cuando veamos la necesidad como tal. Entonces vamos a empezar por acá. Listo. Al dar clic, bueno, voy a volver a explicar esta parte para que quede claro. De pronto ese salto ahí quedó con dudas. Entonces listo. Ya importamos nuestras clases, ya las clases están compilando, funcionan bien, creemos. Entonces vamos a seguir aquí implementando esta parte. En esta parte, entonces vamos aquí a dar clic en este botón que es aceptar jugadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es el que me recibe el nombre del jugador? Me lo recibe la clase jugador, correcto. La clase jugador es la que me recibe el nombre del jugador. Entonces aquí tendríamos que crear objetos de tipo jugador, ¿sí? Entonces podemos decir algo así como jugador J1, hágamelo igual a new jugador. Y este jugador, miren, su constructor me recibe un string. Pero ¿cuál string le voy a pasar? El contenido de la caja de texto. Y ese contenido de la caja de texto es que txt jugador1.text. Aquí ya creé el primer jugador. Hago lo mismo para crear al segundo jugador. Jugador J2, hágamelo igual a new jugador. Y ya no es la caja de texto jugador 1, sino caja de texto jugador 2. Miren lo importante de ponerle nombres correctos a las cajas de texto. Yo ya sé que txt jugador 2.text me obtiene el nombre del jugador 2. Listo. Rápidamente yo también podría decir, hombre, como yo ya conozco cómo se llaman estos jugadores, entonces de una vez vamos a la interfaz gráfica. ¿Recuerdan ustedes que por acá había un label que no se ve en este momento, pero que existe para colocar el nombre del jugador? Entonces vamos de una vez. Vamos de una vez y vamos a decirle a ese label, entonces digámosle label 1, o cómo es que se llama, lbl, es este, lbl jugador 1, punto text, hágamelo igual. Entonces aquí puedo decirle j1, que es el jugador que acabé de crear, punto, obtener nombre. Y hago lo mismo con el lbl jugador 2. Miren, como el objeto ya está creado y ya sabe cómo se llama, pues entonces yo simplemente al label donde quiera colocar el nombre del jugador le digo hágamelo igual al objeto, en este caso j2, obtener nombre, ¿sí? Entonces ya él en teoría debería estarme mostrando los nombres de los jugadores aquí y aquí, ¿sí? Listo. Este es iniciar juego. Entonces ese iniciar juego me tiene que crear un objeto de tipo juego, ¿sí? Y ese objeto de tipo juego debe recibir a estos dos jugadores que he creado. Entonces, ¿cómo lo haría? Lo voy a decir cómo lo haría y después hacemos un pequeño cambio para que quede más claro. Entonces, yo diría algo así como juego. Vamos a llamarlo, por ejemplo, mi goloso. Así quiero llamarlo. Yo lo puedo llamar como quiera porque este es el objeto. Lo importante es saber que este objeto es de tipo juego, pero yo lo puedo llamar como quiera, lo voy a llamar. Yo quiero llamarlo así, mi goloso. Entonces, juego mi goloso. Hágamelo igual a new juego. Esta es la manera de crear un objeto. New juego, ¿sí? Ese juego, como tal, aquí miramos que el constructor no recibe nada.
Entonces listo, hasta ahí creé el juego, ya creé el juego. Ahora voy a iniciar ese juego. Entonces comienzo a trabajar con los métodos, pero ya no de juego, sino de mi goloso. ¿Por qué? Porque es que mi goloso es el objeto que es de tipo juego. Entonces, ¿para qué me sirve la clase a mí en código? Solamente me sirve para esto, para crear objetos. Después de que yo cree el objeto, yo ya interactúo a través del objeto, no de la clase. Entonces aquí yo digo algo así como mi juego. Ah, no, mi goloso es que se llama así, mi goloso, punto. Y aquí entonces ya miro los métodos que yo ya programé. Iniciar juego es el que voy a necesitar en este momento. Entonces le digo iniciar juego. Este iniciar juego que recibe, mire, recibe dos jugadores. Entonces yo le paso los dos jugadores. ¿Cómo se llaman en este contexto mis dos jugadores? Se llaman J1 y J2. Listo. En este momento entonces ese botón, que recuerden que estamos programando este botón de acá, ¿qué hace? Ese botón, lo primero que hace es crear un objeto de tipo jugador enviándole el nombre que hayan escrito acá. Crea otro objeto de tipo jugador enviándole el nombre que haya escrito acá. Crea un objeto de tipo juego y a ese objeto de tipo juego le envía a esos dos jugadores que había creado previamente. Eso es lo que hace esta parte aquí, miren. Creo un objeto de tipo jugador recibiendo lo que haya en la primera caja de texto. Creo otro objeto de tipo jugador llamado J2 recibiendo lo que haya en la segunda caja de texto. Le paso esos nombres al label invisible que en este momento no veo, pero que sé que está, para que me escriba los nombres de los jugadores. Y creo un objeto de tipo juego. Y a ese objeto de tipo juego, que se llama mi goloso, le digo, iníciame el juego con estos dos jugadores, con J1 y con J2. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambiecito y se los voy a explicar muy bien, aunque esto por ahora nos funcionaría bien así. Resulta que ese juego que yo estoy creando acá, que se llama mi goloso, yo también lo voy a utilizar acá, ¿sí? Cuando reinicie el juego. Entonces, mucha atención. Si yo lo dejo declarado aquí así como está, ese mi goloso va a ser solamente visible en este contexto, o sea, dentro de este botón. Pero como yo quiero que mi goloso también sea visible en otro botón, entonces lo que hago es, mucha atención, lo dejo hasta acá y la declaración la voy a hacer arriba a nivel de clase. Eso se conoce como el ámbito de las variables. Entonces, cuando yo tengo una variable que creo, mucha atención, cuando yo tengo una variable que creo y que declaro dentro de estas corchetes, dentro de estas llaves, el ámbito, o sea, esa variable va a ser solamente accedida dentro de ese contexto. Pero si yo quiero que esa variable sea accedida en otros contextos, o sea, en otros botones, en otros métodos, etcétera, yo debo ampliarle el ámbito. Y la forma de ampliar el ámbito aquí es haciendo la declaración aquí a nivel de clase. ¿Sí, señor? Correcto, correcto, sí. Mi goloso creo que se llama. Exactamente, se llama global. El concepto es muy parecido, su nombre es global. La variable se convierte en una variable global. Listo. Observen que los errores desaparecieron, simplemente le elevé el ámbito. Yo dije, bueno, al juego no lo voy a conocer solamente dentro de este botoncito, sino que lo voy a conocer en todo el programa. Entonces, por eso le elevo el ámbito. ¿Sí? Y de hecho, no tiene nada de malo, antes es por precaución, que estos jugadores también voy a permitir que se conozcan en todo el programa, no solamente dentro de este botón. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a decir listo. Entonces venga aquí, mejor no declaremos esto a nivel de este controlcito solamente, sino que lo vamos a declarar aquí arriba, desde el principio de la clase, y volvemos a esas variables también globales. Entonces voy a llamar jugador 1, perdón, de tipo jugador, ¿cómo fue que lo llamé acá? J1 y J2. Entonces jugador J1, punto y coma, y jugador J2, punto y coma. ¿Sí? Entonces reitero esta parte para que quede clara, muchachos. Lo que queda claro es que este botón necesitaba crear un objeto de tipo jugador, un objeto de tipo jugador llamado jugador 2, y tenía que crear un juego para poder iniciarlo, porque recordemos que esta parte es la que me está iniciando el juego. Entonces, como ya estábamos empezando a utilizar jugadores y juegos,
pues hubiese podido declararlos aquí como lo había hecho al principio, pero en ese caso ese jugador o esos jugadores que se creen y ese juego que se cree, pues solamente va a ser visible en este contexto. Si yo quiero que el jugador que se cree acá y el juego que se cree acá sea visible en todo el programa, en todo el formulario, pues entonces yo hago la declaración mejor aquí arriba. Entonces por eso quise hacerlo primero abajo y luego corregirlo y hacerlo arriba para que ustedes entiendan muy bien ese concepto de ámbito, de lo que son las variables locales y lo que son las variables globales. En este momento, esta variable, esta y esta otra son variables globales. O sea, en cualquier botón, en cualquier caja de texto donde yo las necesite, los voy a poder utilizar. Si la declaración la hubiese dejado acá, donde estaba inicialmente, serían variables locales. Por lo tanto, solamente podría accederlas dentro de estas llaves. Hasta aquí nomás. Espero que esa parte haya quedado clara. Listo. De una vez voy a hacer lo mismo con el dado. Este formulario también necesita conocer el dado. Entonces voy a llamar mi dadito. Yo aquí le coloco el nombre al objeto como quiera. Mi goloso, mi dadito, J1 para el primer jugador y J2 para el segundo jugador. ¿Listo? Entonces vamos a decirle aquí mismo, recordemos que este botón, este cuadrito, se muestra cuando dan clic en iniciar juego. Entonces dan clic en iniciar juego, se muestra este cuadrito y pues yo tengo que garantizar que después de hacer lo que haga con este botón, ya yo puedo iniciar el juego, ¿cierto? Entonces voy a decir también que voy a crear ese dado de una vez. Voy a decir mi dadito, hágamelo igual a new dado. ¿Sí? Entonces estoy garantizando que estoy inicializando todos los objetos que necesito cuando den clic en este botón. Entonces el comportamiento del sistema va a ser el siguiente. Dan clic en iniciar juego, se muestra este cuadrito, el usuario ingresa los nombres acá y da clic en aceptar. Y al momento de dar clic en aceptar, yo ya sé cómo se llaman los jugadores, ya he creado los jugadores como objetos, ya he creado un nuevo juego y ya le he dicho a ese juego quiénes son los jugadores que van a interactuar en ese juego. Y además ya tengo un dado para poder empezar a lanzar. Todo eso lo he logrado con estas líneas de código que tengo acá. ¿Sí? Eso es lo que he logrado con esas líneas de código. Creo al jugador 1, creo al jugador 2, le digo cómo se llama de acuerdo a lo que el usuario haya ingresado en las cajas de texto. Le coloco los nombres a los labels para que me identifique cómo se llaman los jugadores permanentemente. Creo un juego. A ese juego le paso al jugador 1 y al jugador 2 en su método de iniciar juego y creo un dado. Listo, ya todo eso está. Ahora, ¿qué me hace falta? Carpintería. Después de que dé clic en aceptar, voy a colocar un mensaje, listo, juego iniciado correctamente. Voy a desaparecer esto porque esto solamente tiene que aparecer es cuando den clic en este botón. Después de que le den clic en aceptar, pues esto ya debe desaparecer. Y voy a habilitar estos controles para que empiecen a jugar, para que pueda empezar a lanzar. ¿Sí? Eso es pura carpintería. Entonces, como les digo, lo primero que voy a hacer es... Ya me olvidó que era lo que había dicho que iba a hacer primero. Entonces, lo primero es... habilitar estos controles, desaparecer esto. ¿Algo más les dije? Ah, el mensaje. Muchas gracias, sí. Empecemos por el mensaje. Muchas gracias, entonces. Vamos a empezar por el mensaje. Entonces vamos a decirle messagebox.show. Entonces vamos a decirle algo así como juego inicializado correctamente. Sí, esto es como para darle retroalimentación al usuario, que el usuario no se quede así como, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces, juego inicializado correctamente. Lo otro, vamos a habilitar los botones. Entonces, existe un botón que es btn, lanzar J1. Vamos a decirle la propiedad enabled, y le decimos que sea true, para que nos habilite ese botón y él pueda empezar a lanzar. Y vamos también a btn plantar J1 punto enabled igual true. Entonces el jugador 1 ya puede empezar a jugar. Y por último, voy a desaparecer este cuadrito en el que metí los nombres de los jugadores, que se llama grp jugadores punto visible, hágamelo igual a falso. Listo. Igual a falso. Listo. Entonces yo creo que ya no necesitaría hacer nada más al dar clic en este botón. Ya creé mis jugadores, ya creé mi juego, el juego conoce quiénes son los jugadores que van a interactuar.
ya coloqué los nombres de los jugadores, ya les dije que todo había estado bien, etcétera, listo, aceptar, listo. Entonces hasta ahí vamos bien, ya este control está programado. Recordemos que este control lo único que hace es hacerme visible a este otro control, ¿sí? Ya este control se encarga de inicializar el juego correctamente, desaparece, me quedan habilitados estos dos controles. Este continúa deshabilitado. ¿Por qué? Porque recuerden que el que primero empieza a jugar es el jugador 1. Entonces vamos a programar este botón. Vamos a mirar a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí en lanzar jugador 1. Bien, lanzar jugador 1 pues tiene que interactuar con el dado, ¿cierto? Tiene que decirle al dado que se lance. Entonces recordemos que yo tengo un dado en este momento que se llama mi dadito, ¿sí? Y que yo lo puedo utilizar en este otro contexto porque es que la declaración de ese mi dadito la hice aquí de manera global, ¿sí? Entonces gracias a eso yo puedo utilizar a ese dadito aquí en este otro control, en este otro botón que es el de lanzar dados. Entonces vamos a programar este control. Damos doble clic y vamos a decirle aquí a mi dadito punto, y miremos que aquí se nos habilitan los métodos que yo tengo programado en la clase dado. Entonces vamos a decirle punto obtener puntaje. Obténgame un puntaje. Listo. Y después de eso vamos a capturar ese puntaje obtenido. Ese puntaje obtenido está en mi dadito punto mostrar puntaje. Mire, mostrar puntaje me devuelve el puntaje obtenido. Pero ese puntaje que yo obtengo, pues lo voy a meter en alguna variable. Entonces voy a declarar una variable. Voy a decir aquí, por ejemplo, int puntos, por decir algo. Int puntos, hágamelo igual a eso que me devuelve el dadito. Listo. Entonces aquí voy a presentar un mensaje. Voy a decir algo así como messagebooks.show. Entonces decimos puntaje obtenido, dos puntos, y aquí concateno. ¿Con qué voy a concatenar? Con más puntos. ¿Sí? Entonces obtengo los puntos, que es un puntaje del 1 al 6. Yo ya confío, yo en este punto ya confío en el dado, yo ya confío que ese dado funciona. Entonces le digo, venga, muéstrame el puntaje y captúreme ese puntaje dentro de esta variable. Y luego le digo aquí, puntaje obtenido, y presento en pantalla cuántos fueron los puntos que obtuve, ¿sí? ¿Que yo puedo obviar esta línea? Claro que sí, yo esta línea la hubiera podido obviar. Aquí la coloqué entre comentarios, entonces aquí simplemente lo que haría es esto, ¿sí? Aquí no pondría puntos, sino que diría algo así. Mi dadito mostrar puntaje, ¿sí? Entonces, esto simplemente es para reiterarles que uno puede programar de diferentes maneras. O sea, el código no siempre va a ser exacto. Entonces, pues yo simplemente quise colocar una variable ahí intermedia que se llamara puntos. Y aquí pues llamo a esa variable puntos y listo. Bueno, entonces ahí haría el lanzamiento. Me mostraría en pantalla cuánto fue el valor que obtuvo. Me diría puntaje obtenido 4, por ejemplo. ¿Qué necesito? Necesito pasar ese puntaje y acumulárselo al jugador, ¿sí? Como aquí estamos hablando del jugador 1, entonces yo necesito decirle J1 punto acumular puntaje. Mire, tengo un método que llama acumular puntaje. Yo me despreocupo de la programación de ese método porque eso ya estuvo. Yo simplemente le mando aquí los puntos que obtuve. Ya, entonces ahí ya me acumuló en el jugador 1. Pero eso lo hizo en el objeto. Pero yo necesito seguir interactuando con la interfaz gráfica. Entonces yo necesito ese puntaje acumulado mostrarlo aquí en este label. Y ese label, miren lo importante de colocarle nombres correctos a los objetos. Yo le digo LBL y aquí fácilmente puedes saber que puntaje acumulado J1 es el label que yo necesito modificar. Entonces puntaje acumulado J1, señor. Sí, señor. Correcto. Correcto, es una muy buena manera porque si usted, por ejemplo, da punto aquí y no aparece ninguna sugerencia, entonces es porque ese objeto no se llama de esa manera. Pero si usted da un punto y le aparece algo es porque sí está llamando correctamente. Entonces, LBL puntaje acumulado punto text va a ser igual a ¿qué? Entonces voy a llamar a un método del objeto jugador 1.
Entonces digo J1 punto, por aquí debe haber algo que me obtenga el puntaje acumulado, mírenlo aquí, obtener puntaje acumulado. Entonces digo obtener puntaje acumulado, listo. Ya en este momento, bueno, pero entonces aquí me está sacando un problema. Me dice que el label donde yo estoy presentando el resultado es de tipo string y que este método me está devolviendo un entero, entonces tengo que hacer aquí una conversión también. Una de las formas fáciles de hacerla, bueno, existen dos formas muy fáciles. Una, para convertir un número a string, puede ser esta. Coloco comillas y le coloco más y ya. ¿Sí? Entonces, él al concatenarme cualquier número con un string, me convierte todo en string. Esa es una forma muy sencilla. Otra forma también muy sencilla es que yo puedo aquí al final decirle punto toString, llamar a este método, que me convierta eso a un string. Cualquiera de las dos funciona y son muy fáciles de recordar cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿qué llevamos? Miren, cuando doy clic en este botón, lanzar jugador, lanzar dado jugador 1, él llama al dado, que se llama mi dadito, y obtiene un puntaje. Ese puntaje lo almacena en esta variable. Presenta un mensaje donde dice el puntaje obtenido fue tanto. Luego, al jugador 1, porque aquí estamos hablando del botón de lanzar del jugador 1, entonces al jugador 1 le acumula ese puntaje, esos puntos que obtuvo del dadito, le acumula esos puntos, y en el label grande, donde deben estar los puntajes acumulados de los jugadores, le pasa esto, lo que devuelva al método obtener puntaje acumulado de quién, del jugador 1. ¿Listo? Ahora, tenemos que seguir mirando nuestra programación. Vamos acá, vamos a hacer un pequeño cambio acá, vamos a decirle, o una pequeña adición. Cuando arranque el juego, vamos a cambiarle el estado a los jugadores y vamos a decirle que están jugando, ¿sí? Entonces, aquí en el momento en que ya inició el juego, o aquí después de que obtuvieron los nombres, pues realmente no importa mucho dónde lo coloque, lo importante es colocárselo en este botón. Vamos a decirle que J1 punto establecer estado y le envío el estado, lo voy a decir que está jugando, jugando, listo. Y hago lo mismo con J2, que es el jugador 2. Entonces jugador 2 punto establecer estado jugando, listo. Bien, digamos que me faltaba ahí como ese pequeño cosito, que es muy bueno que cuando ellos inicien, su estado inicie como jugando. Vamos a venir acá y vamos a mirar algunas cosas que pueden pasar. Bueno, esto está muy bien si lo que él obtuvo fue un valor diferente de 1, ¿cierto? Pero si él obtiene el valor de 1, pues yo ni siquiera debo acumularle, yo debo decirle, mira, obtuvo un 1, perdió. Correcto. Entonces, ¿dónde sé yo que él obtuvo un 1? Aquí. En este punto, yo ya sé cuánto fue el puntaje que él obtuvo, porque está almacenado en la variable puntos, ¿sí? Entonces voy a preguntar de una vez, voy a ir a la fija, voy a preguntar si puntos es igual a 1, entonces aquí las cosas cambian un poquito. Si el puntaje que obtuvo el jugador es 1, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues presentémosle por lo menos un mensaje, ¿cierto? Entonces digámosle messagebox.show el jugador 1. Es más, no le digamos el jugador 1, obtengamos el nombre de ese jugador para que nos diga el jugador Daniel, el jugador Carlos, entonces el jugador más J1 punto, obtener nombre, el jugador fulanito de tal, más, aquí perdió el juego. Listo. El jugador tal perdió el juego. Aquí eso, bueno, aquí es por un punto y coma que me hace falta aquí arribita. Listo. Entonces el jugador tal perdió el juego. ¿Por qué? Porque sacó un 1. Y si sacó un 1, ¿qué más tengo que hacer? Pues debo cambiar el estado de los jugadores, ¿cierto? Entonces J1 punto establecer estado. Vamos a decirle que perdió. Y a J2 punto establecer estado. Vamos a decirle que ganó. Listo. ¿Qué más tengo que hacer cuando el jugador pierde? No voy a reiniciar puntajes ni nada, voy a dejarlo así, porque pues
para que ese botoncito de reiniciar juego pues tenga como algún sentido. Entonces voy a dejarlo así, voy a decir que el jugador 1 perdió, le cambio los estados. ¿Qué más tendría yo que hacer ahí? Si saca un 1 cuando lanza, eh, ya le cambié los estados, ya informé que perdió. Deshabilitar botones, ¿cierto? Que no vuelva a lanzar. Entonces ese es el botón btn, lanzar j1, punto, enabled igual a falso. ¿Sí? Pues si ya perdió, que no vuelva a lanzar hasta que reinicien el juego o vuelvan y arranquen un nuevo juego. Y también el botón de plantar, perdió la oportunidad de plantar el hombre, entonces le digo btn plantar j1 punto enabled igual a falso también, porque ya perdió, entonces ya para qué va a querer plantar si ya perdió. Listo. Bien, yo creería que no es nada más. Entonces por acá ya yo esto no lo hago siempre, sino que ya lo coloco en un else, o sea, cuando el puntaje no sea 1, sino que sea cualquier otro puntaje, o sea, un puntaje que puede ser 2, 3, 4, 5, 6, entonces que me haga esto. Entonces vamos a decirle aquí, en caso contrario, o sea, cuando el puntaje no fue un 1, entonces pues no, si me muestra cuál fue el puntaje obtenido, me acumula los puntos y me muestra los puntos obtenidos y no más. Ya él verá si planta o si vuelve a lanzar. Si vuelve a lanzar, pues él va a volver otra vez a obtener un puntaje, a verificar si el puntaje fue 1, si es 1 pues hará esto, si no pues seguirá acumulando y tiene la posibilidad de volver a lanzar o de plantar, una de dos. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya quedaría, digamos, implementado este botón de lanzar J1. ¿Qué es lo que hace antes de pasar a otro botón? Lo que hace es, primero, coge un objeto de tipo dado y obtiene un puntaje y luego eh, retorna ese puntaje y lo almacena en esta variable, en la variable puntos. Ya luego hace una comparación y dice, mire, si lo que obtuvo en ese lanzamiento fue un 1, diga que perdió, muéstrame un mensaje indicando que perdió, cámbiale los estados a los jugadores, dígale al jugador 1 que perdió y al jugador 2 que ganó, y deshabilíteme el botón de volver a lanzar y de plantar, porque ya se acabó el juego. ¿Sí? Si no obtuvo un 1, sino que obtuvo cualquier otro puntaje, muéstreme cuál fue el puntaje que obtuvo. De hecho, antes de decirle que perdió, pues mostrémosle que sacó un 1, ¿cierto? Entonces, coloquemos este código también aquí, o sea, que cuando saque un 1 me diga, puntaje obtenido 1, y que ahí sí me diga que perdió y toda la otra cosa, porque lo contrario pues no me mostraría el puntaje del 1. Cuando sea un puntaje diferente a 1, me dice cuánto fue el puntaje que obtuvo, me acumula ese puntaje y me lo muestra dentro del label grande. Eso es lo que hacemos ahí. Listo. Vamos a guardar hasta ahí. Vamos a utilizar este botón de plantar. Entonces, el botón de plantar juego, ¿qué debería hacer? Pues lo primero es impedir que vuelva a lanzar, ¿cierto? Entonces, btn lanzar j1 punto enabled igual a falso. O sea, deshabilíteme ese botón porque ya plantó, entonces ya no tiene oportunidad de volver a lanzar. Y lo otro es que ya a partir de ese momento debe habilitar este botón para que empiece a jugar el jugador 2. Entonces vamos a ver cómo se llama ese botón. Entonces ese botón, miren que si yo los llamo botón 13, botón 14, botón 8, botón 16, pues va a ser muy difícil. Pero aquí simplemente yo empiezo a colocar btn y ya aquí encuentro fácilmente cuál es el que hace alusión a ese botón. Entonces se llama lanzar J2. Entonces btn lanzar J2 punto enabled, hágamelo igual a verdadero. O sea, para que el señor empiece a lanzar. Y yo creería que eso es todo lo que tenemos que hacer en plantar. Plantar, ¿qué es lo que va a hacer? Si este señor lleva acumulado aquí 16 puntos, por ejemplo, y dice plantar, pues entonces deshabilíteme esto y habilíteme este para que él empiece a lanzar. Pero pues coloquémosle un mensajito siquiera. Digámosle, empieza el turno del jugador 2. Algo así como messagebox.show. Vamos a decirle aquí, turno del jugador 2. Y vamos a colocarle el nombre también para que nos diga, turno del jugador 2, Carlos, por decir algo. Entonces, ese jugador 2 accedió al nombre mediante J2. Obtener nombre. Entonces, turno del jugador 2, Felipe, turno del jugador 2, Daniel, etc. Listo.
Entonces aquí ya se habilita este botón y empieza este señor a lanzar. Pues entonces cuando este señor lance, el código va a ser muy parecido a este código. Por lo tanto vamos a copiarnos este código que tenemos acá. Porque pues el código del lanzamiento del uno y del lanzamiento del otro deben ser muy similares. Entonces vamos a venir acá y pegamos ese código. Entonces decimos listo. Cuando lance el jugador 2, efectivamente tenemos que obtener un puntaje del dado, que es capaz de obtenerme el puntaje. Acumulo ese puntaje en esta variable, puntos. Pregunto que si puntos es 1, ahí no hay nada que hacer, perdió el jugador 2. Entonces, puntaje obtenido 1, el jugador, aquí le digo J2, me obtiene el nombre del jugador 2, perdió el juego. Cambio el estado de los jugadores, entonces le digo a J2 que perdió y le digo a J1 que ganó. ¿Sí? Le digo a este btn lanzar 2 punto enable false y plantar no, porque el jugador 2 no tiene un botón de plantar. Entonces eso sería lo que haría si saca un 1. ¿Sí? Me dice el jugador fulanito de tal perdió, me cambia los estados y me deshabilita nuevamente el botón para volver a lanzar del jugador 2. Aquí estamos en el jugador 2, recuerden. Y si no sacó un puntaje de 1, entonces ¿qué pasa con este jugador 2? Este jugador 2, entonces le muestro cuánto fue el puntaje que obtuvo, se lo acumulo a J2, no al jugador 1, sino al jugador 2. Le digo, acumúleme ese puntaje, lo llevo al texto, o sea, lo presento en ese label grande, que miren, aquí en este caso no se llama así, lo que me preguntaba ahorita Mauricio. Como aquí me está sacando un error, entonces es porque ese level puntaje acumulado J2 no existe. Entonces vamos a ver cómo es que se llama. Porque pues no fui precavido en colocarle el mismo nombre a los dos labels. Entonces este se llama LBL solamente acumulado. Acumulado J2, no puntaje acumulado. Mire que para J1 sí es puntaje acumulado, pero para J2 lo llamé fue acumulado J2. Entonces LBL acumulado J2.text, hágamelo igual a J2, porque estoy hablando del jugador 2, obtener puntaje acumulado .toString. Listo. Pero entonces aquí pasa lo siguiente. Cuando este señor saca un puntaje diferente de 1, puede que gane el juego, ¿cierto? Él solamente o gana o pierde. Si sacó un 1, perdió. Pero si sacó un puntaje diferente de 1, es posible que gane. Entonces voy a verificar si ganó. ¿Cómo hago para verificar si ganó? ¿Quién me ayuda con esta condición? Ayúdenme ustedes. ¿Qué debo colocar aquí? ¿Sí qué? Sí. Ayúdenme pues ahí bien chévere. ¿Sí qué? ¿Cómo sé que ganó el jugador 2? ¿Sí qué? Excelente. Entonces, si J2, punto, obtener puntaje acumulado, aquí estoy llamando a un método de la clase, es superior a J1, punto, obtener puntaje acumulado, entonces fue porque ganó. Listo. El jugador 2 jugó a muerte y logró superar el puntaje del jugador 1. Y en ese momento yo ya debo informarle que ganó. Entonces le decimos acá, messagebox.show, el jugador 1 ganó. Ve el jugador 2. El jugador 2, vamos a decirle aquí cómo se llama, j2.obtener nombre, el jugador 2, fulanito de tal, aquí sigo concatenando, aquí digo ganó el juego, punto y coma. Le cambio los estados, voy a decirle a j1 punto establecer estado y le digo que perdió, y le digo a j2 punto establecer estado, le digo que ganó. Listo, ¿qué más tengo que hacer? De igual manera, si perdió, entonces vamos a decir que no vuelva a lanzar. btn lanzar j2 punto enabled igual a falso. Listo. ¿Algo más? Entonces miren que aquí tenemos una condición dentro de otra.
En esta primera condición, yo estoy verificando si el jugador 2 sacó un 1. Aquí, yo ya sé que no sacó un 1, o sea, sacó cualquier puntaje entre 2 y 6. Muestro el puntaje, acumulo el puntaje, presento el puntaje acumulado, listo, hasta ahí está bien, pero como hay la posibilidad de que si sacó algo diferente de 1 haya ganado el juego, entonces es una condición que está dentro de la otra. Primero verifico que haya sacado algo diferente de 1 y si sacó algo diferente de 1, entonces ya pregunto si ganó. Entonces, si el puntaje acumulado de ese jugador 2 superó al puntaje acumulado del jugador 1, entonces ya presento el mensaje que el jugador 2 ganó el juego, establezco los estados del jugador 1 y del jugador 2 y deshabilito el botón para que ya no pueda volver a lanzar. Y yo creo que ahí ya sería suficiente. Listo, ahora reiniciar juego. Entonces reiniciar juego, si ustedes recuerdan hay una clase, la clase juego, si ustedes la recuerdan tiene un método que es reiniciar juego. Entonces voy a hacerlo así directamente. Creo que se llama mi goloso, ¿sí? Mi goloso es como se llama el objeto de la clase juego, entonces le digo mi goloso punto reiniciar juego. Punto y coma. Listo. Ya. Yo podría también presentar los resultados cada que haya un ganador o que haya un perdedor, pero pues simplemente como para que nos quede un poco más claro, voy a colocar por acá un botoncito, simplemente un botoncito por aquí pequeñito que diga presentar resultados. Colocar un botoncito aquí sencillito y este botón, voy a decir aquí presentar resultados y este presentar resultados, pues le voy a decir simplemente mi goloso punto mostrar resultado. Uy, mira que yo no había visto y este método me quedó mal nombrado, dice mostrar resultado. Entonces vamos a modificar eso, vamos a venir aquí a juego y vamos a cambiarle el nombre a ese método. Aquí está, mostrar resultado, ¿sí? Es quedó mal escrito, mostrar resultado, listo, guardamos. Estaba yo por acá, dando clic acá, entonces ya debe aparecer actualizado, ¿sí? Mi goloso punto mostrar resultado. Ahí ya quedó bien. Mostrar resultado. Listo. Punto y coma. Recuerdo, este método lo hubiese podido yo invocar cada vez que haya un ganador o un perdedor. Estaría perfecto. O colocarle un botoncito aparte para que me muestre los resultados. Está bien. Decidí colocarlo aparte para que sea más como el usuario el que quiera verlo, porque de pronto lo quiere ver en algún momento antes de que termine el juego, entonces también va a poder ver cuál es el estado de los jugadores, cuánto lleva el jugador 1, cuánto lleva el jugador 2, etcétera. Listo, muchachos, ¿qué más se les ocurre que nos haga falta? Ya está programado esto también, esto también. Yo creo que ya está. Yo creo que es tiempo ya de ejecutarlo por primera vez y mirar si hay errores o qué. Vamos a ejecutarlo. Entonces, bueno, aquí, si ustedes observan, cuando inicia el juego, este botón está habilitado, pero ni el jugador 1 puede lanzar, ni el jugador 2 tampoco puede lanzar. Están habilitados estos, sí, pero pues eso es muy fácil ya de modificar, ¿no? Entonces vamos a decirle aquí iniciar juego. Automáticamente debería presentarnos esa ventanita para los nombres. Entonces sí, ahí está. Jugadores, jugador 1 y jugador 2. Vamos a decir que el jugador 1 se llama Andrés y que el jugador 2 se llama Carlos. Listo. Vamos a darle clic en aceptar. Entonces recordemos, al dar clic en aceptar, el código que tenemos programado es que él nos crea los dos objetos, nos crea un juego, a ese juego le pasa a esos dos jugadores y ya nos debe colocar aquí los nombres de los jugadores también y nos debe habilitar estos dos botones. Vamos a ver si sí. Entonces dice juego inicializado correctamente, aceptar, desaparece, nos dice Andrés y Carlos se están enfrentando y habilita aquí estos dos botones para que juegue el jugador 1 o plante si quiere. Entonces pues en este caso yo solamente debo iniciar a jugar. Entonces digo juego, puntaje obtenido 6, me lo debe mostrar en el label acumulado, correcto, 6.
Deseo volver a jugar. Puntaje obtenido 4. Listo. Vamos, este caso de prueba vamos a ejecutarlo hasta que saque un 1. Listo. Entonces ya lleva 10. Aquí obtuvo un 5. Lleva 15. Aquí ya obtuvo un 1. Perdió por goloso. Entonces el jugador Andrés perdió el juego. Aceptar. Listo. Vamos a decir presentar resultados. Ese presentar resultados, como es consola, eso lo debe mostrar por ahí en alguna parte. Vamos a mirar dónde es que nos muestra eso. Ah, míralo acá. Entonces dice, el jugador 1 es Andrés, el jugador 1 tiene 15 puntos, el jugador 1 perdió, el jugador 2 es Carlos, el jugador 2 tiene 0 puntos, el jugador 2 ganó. ¿Sí? Porque Andrés se mató solito. Listo. Vamos a decirle reiniciar juego. Esa era la parte que yo les decía que me había hecho falta. O sea, cuando yo le dé clic en reiniciar juego, debo poner este puntaje en 0 también. Correcto. Si nosotros iniciamos nuevamente el juego, se van a dar cuenta que el juego se inicia correctamente y que cuando empieza a lanzar, miren, me dice puntaje obtenido 4. Si observan que él empieza a acumular bien, es decir, cuando yo le di reiniciar juego, él cogió los objetos y sí les cambió el puntaje, pero lo que me faltó fue interactuar con este controlcito que tengo acá para ponerlo en 0. ¿Sí? Eso ya lo modificamos. O venga, modifiquémoslo de una vez. Entonces, en el momento de reiniciar el juego, miren, yo le dije, reiníciame el juego. El juego lo que hace es ponerle a los jugadores el puntaje en 0, pero necesito también a los labels colocarle el puntaje en 0. Entonces, debería decir algo así como LBL acumulado, puntaje acumulado J1, punto text, hágamelo igual a 0. ¿Sí? Y LBL acumulado J2, punto text, hágamelo igual a 0. Ahora sí. Listo. Vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a hacer las diferentes pruebas que necesitamos para mirar si todo está funcionando bien. Entonces nuevamente vamos a iniciar el juego, vamos a decir aquí que vamos a enfrentar a Daniel contra Mauricio. Vamos a ver cómo les va a estos contrincantes. Entonces aquí aceptar, juego inicializado correctamente, Daniel y Mauricio. Lanza el jugador 1, que es Daniel, obtuvo un 3. Lanza el jugador 1, obtuvo un 5, 8. Obtuvo un 6, 14. Obtuvo otro 6, 20. Digamos que ahí decide plantar. Entonces planta jugador 1. Daniel, es el turno del jugador 2, Mauricio. Listo. Aquí se habilita este, me faltó también deshabilitar este plantar juego. Pero listo, eso sí ya es mucha carpintería. Aquí se habilita para Mauricio, Mauricio empieza a lanzar. Mauricio va a muerte. Mauricio no puede plantar. Si Mauricio saca un 1 antes de llegar a 20, pierde. Y si Mauricio supera el puntaje de 20 sin sacar un 1, gana. Vamos a ver si sí. Ah, lanzó y de una sacó un 1. Perdió. Ganó Daniel. El jugador Mauricio perdió el juego. Listo. Ya están ensayados entonces dos posibilidades. Miren que aquí ya me coloca en 0 el texto. Te reinicia juego, ya me lo coloco en 0. Nos hace falta solamente mirar la posibilidad de que el jugador 2 gane. Entonces vamos a ensayar ese caso de prueba. Entonces nuevamente Daniel y Mauricio. Vamos a darle la revancha a Mauricio. Lanza Daniel, sacó un 2. Volví y lanzó Daniel, sacó un 4. 6. Vamos a hacer el último de Daniel a ver. Ah, sacó un 1. No nos dio tiempo. Perdió Daniel. Listo. Reiniciemos juego. Vamos a volver a jugar. Otra vez Daniel y Mauricio. Listo. Lanza Daniel. Sacó un 4. Lanza Daniel. Sacó un 1 muy rápido. Listo, no nos dio tiempo. Reiniciar juego.
Vamos a volver a jugar. Juego iniciado correctamente. Lanza Daniel. Sacó un 3. Listo. El último. Lanza Daniel. Sacó un 6. 9. Listo. Entonces ahora sí. Planto. Turno del jugador 2. Mauricio. Lanza Mauricio. Sacó un 6. Muy bien. Lanza Mauricio nuevamente. Sacó un 5. Ahí ya ganó Mauricio. El jugador 2 Mauricio ganó el juego. Correcto. Entonces vamos a presentar los resultados. Y nos muestra el jugador 1 es Daniel. Tiene 9 puntos, perdió. El jugador 2 es Mauricio. Tiene 11 puntos, ganó. Listo. Entonces yo creo que ya quedó comprobado el ejercicio. Y ya pues vamos a entrar a la parte de dudas, de cosas que de pronto no hayan quedado claras, de algún código que quieran ver, que se los explique mejor. Listo, muchachos, entonces los micrófonos son de ustedes. Cuéntenme si hay alguna parte que no quedó clara, algo que quieran que reforcemos un poquito mejor, alguna duda. Bien, mientras se les van ocurriendo preguntas, entonces recapitulemos un poquito. Entonces, en la sesión pasada, yo les pasé a ustedes un diagrama de clases de diseño. Ese diagrama de clases de diseño, lo que hicimos en la sesión pasada fue convertirlo en estas tres clases. Había una clase dado que siguiendo ese diagrama de clases de diseño, pues llegamos a un código donde línea por línea de ese diagrama de clases la fuimos implementando. Entonces eso fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces llegamos a esta clase dado. Luego cogimos la clase jugador y miramos cómo estaba en el diseño, en el diagrama de clases de diseño. Y los atributos que habían los pusimos. Si eran con un menos, entonces lo cambiamos por privado. Los tipos de datos, el mismo nombre del atributo, los constructores, los métodos, todo. Y lo que hicimos fue implementar estos códigos internos, ¿cierto? Entonces darle la funcionalidad a cada uno de esos métodos. Listo, eso lo hicimos con la clase jugador y lo hicimos también con la clase juego. ¿Sí? Entonces en el juego, según el diagrama vimos que participaban dos jugadores, el constructor, la parte de reiniciar el juego que era lo que tenía que hacer, entonces invocaba algunos métodos del jugador 1, del jugador 2 y mostrar los resultados. ¿Sí? Entonces pues eso lo hicimos en la sesión pasada. Entonces en la sesión pasada cogimos ese diagrama de clases y lo convertimos, cada una de las clases de ese diagrama la convertimos en código. ¿Sí? En la sesión de hoy entonces lo que hicimos fue, como ya tenemos esas clases, entonces aquí los podemos ver, simplemente las importamos. ¿Sí? Entonces aquí este programa, que es un programa ya visual, con botones y demás, sigue utilizando esas clases. Tiene la clase juego, tiene la clase jugador y tiene la clase dado. Miren acá, la clase dado también. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Primero, hicimos una interfaz. Esta interfaz hubiese podido quedar mucho más linda, pero pues se hizo funcional por ahora, pero ya ustedes la pueden pulir después. Pero entonces hicimos una interfaz, empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando den clic aquí? Cuando den clic aquí necesito capturar los nombres de los jugadores, entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Sí, está bien hacerlo de esta manera. Cuando den clic aquí, ¿qué necesito hacer? Necesito crear los jugadores, necesito pasarles el nombre, necesito crear un juego y necesito inicializar los estados de los jugadores. Listo, entonces hicimos eso. Cuando dé clic aquí, ¿qué necesito? Necesito llamar al dado, generar un puntaje, mostrar el puntaje y mostrar el puntaje aquí. Listo. Cuando dé clic aquí, ¿qué necesito? Deshabilitar este botón, habilitar el otro botón. Aquí necesito hacer lo mismo. Cuando dé clic en presentar resultados, ¿qué hago? Mostrar los resultados. Cuando dé clic en reiniciar juego, ¿qué hago? Llamar al método reiniciar juego. Pero entonces este programa como tal, la parte funcional se basó fue en utilizar las clases que ya teníamos, ¿cierto? Observemos este primer botón. En ese primer botón entonces creamos los jugadores, ¿sí? Les establecimos el estado porque los métodos ya están y los métodos funcionan. Creamos el juego, le pasamos los jugadores y ya. Simplemente aquí habilitamos y deshabilitamos botones. En este que hacemos, entonces obtenemos el puntaje de la clase dado a través del objeto midadito, acumulamos esos puntajes y ya aquí comenzamos a mirar. ¿Qué pasa si el puntaje es 1? Pues entonces el estado del jugador 1 lo ponemos en perdió y el estado del jugador 2 lo ponemos en ganó. Y ya.
¿Qué pasa si el puntaje es diferente de uno? Mostramos el puntaje, acumulamos el puntaje utilizando el método de acumular puntaje del objeto J1 y presentamos eso en pantalla. Cuando plantamos, listo, habilitamos y deshabilitamos botones, etcétera. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean acá es que una vez nosotros tenemos las clases, y esas clases como la clase jugador, dado y juego, si esas clases ya tienen su funcionalidad, el programa principal, o sea, ese programa donde yo tengo el formulario, los botones y demás, ya básicamente es decir, aquí qué método necesito utilizar e invoco ese método. Ah, que este método recibe un parámetro de tipo string, entonces ¿qué le paso a ese método para que funcione correctamente? Pero yo aquí ya he descompuesto mi programa en partes, ya le he dado una responsabilidad al dado, le he dado otra responsabilidad al jugador y le he dado otra responsabilidad al juego, y yo simplemente con estos botones lo que hago es invocar los métodos que necesito de cualquiera de esos objetos para poder lograr el resultado correcto. Pero yo acá no tengo que pensar en cómo generar un número aleatorio, en cómo reiniciar el puntaje, en cómo obtener el nombre del jugador. No, todo eso ya está programado. Yo aquí simplemente invoco los métodos que necesito de unas clases que ya están programadas y que ya funcionalmente trabajan bien. ¿Sí? Entonces así es como se haría. Y eso es un programa 100% orientado a objetos. Este ya no es un programa en el que yo simplemente doy clic en un botón y me preocupo por interactuar con esto, no, sino que lo hago a través de objetos, del objeto juego, del objeto jugador y del objeto dado. Listo, entonces ahí recapitulamos pues lo que habíamos hecho y ya. Ahora sí, abro nuevamente micrófonos por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario. Sí, correcto. Excelente, correcto, muy bien. Y, y listo, muy bien, muy buena duda. Y miren ustedes que aquí se encuentra una coherencia y una conexión con todo lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque ustedes reciben una descripción de unos requerimientos. Esos requerimientos los convierten en un diagrama de casos de uso. Esos casos de uso nos muestran unas funcionalidades que ustedes van a tener que implementar. Ya luego ustedes crean un diagrama de clases donde definen, bueno, para implementar esas funcionalidades, para cumplir con esas funciones, ¿qué clases necesito? Y eso se los expliqué, pues traté de explicárselo lo mejor posible en la sesión pasada. ¿Qué clases son las que necesito? Y de esas clases, ¿qué métodos necesito implementar? Hasta ahí llega el diagrama de clases. Ya cuando ustedes hacen lo que hicimos la clase pasada, que fue coger cada una de esas clases del diseño de clases y convertirlas en código, como lo que hicimos acá, entonces ya ustedes se basan en ese diagrama de clases para ya implementar estas clases en código. Y una vez ustedes tienen estas clases en código, ya pasan a lo que hicimos hoy, que es diseñan una interfase y ya en cada botoncito ustedes ya miran a ver cuáles son los métodos de esas clases que tienen que invocar para poder obtener la funcionalidad que ustedes desean. Entonces todo está interconectado. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Sí? Sí, e incluso más fácil porque a estas clases usted no tendría que cambiarle absolutamente nada porque esto ya es Java. ¿Sí? Entonces en Java usted qué es lo que hace, utiliza otro IDE, o sea, ya no utiliza Visual Studio porque Visual Studio es para .NET solamente, sino que puede abrir, por ejemplo, un IDE de NetBeans o Eclipse, ¿sí? Son los IDEs más utilizados para Java. Entonces en Java abre lo mismo, coloca los formularios, coloca los botones y ya, o sea, es hacer exactamente lo mismo. Tiene que hacer es un poquitico de menos cambios, pero prácticamente que el código sería este mismo código, ¿sí? Porque ustedes se pudieron dar cuenta hoy que el código de Java y el código de C Sharp es muy igual. Entonces, hacerlo en Java, pues sería como un ejercicio muy apropiado. Pues la idea es que ustedes lo hagan en Java. Yo creo que se los puedo colocar como una actividad de la próxima guía, que hagan este goloso en Java. Y les comparto pues la grabación para que puedan retomar todos estos puntos, pero sería muy interesante poder hacer ese ejercicio. Pero sería exactamente lo mismo, incluso sería menos complicado porque como les digo, las clases las teníamos en Java y aquí tuvimos que utilizar otro lenguaje, C Sharp, pero si usted va a implementar esto en una interfaz gráfica de Java es mucho más fácil, más transparente, no tiene que hacer ningún cambio por lo menos a las clases.
¿sí? Y la lógica sería muy igual a la que vimos hoy. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de compartir pantalla.